Bueno, son las 7:35. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de tertulia. Para los que llegan por primera vez a este evento, les quiero comentar, quienes quieran encender su cámara, lo pueden hacer. Y yo coloco aquí en pantalla pues la imagen de ustedes para que se pueda proyectar. Quien quiera participar, simplemente abre su micrófono. Yo estaré siempre muy pendiente y de esta manera darle el uso de la palabra para que lo hagamos organizado y no todos hablemos al mismo tiempo. Es simplemente un tema de orden, como siempre, como el tema de las asambleas. Y esta tertulia, no hay una persona que vaya a hacer una ponencia sobre un tema en particular. El tema está propuesto en la mesa con este orden del día. Lo que está en moradito corresponde a los temas que ya hablamos en 2 tertulias anteriores. Recordemos que planteamos este orden del día para una tertulia y realmente ya van 2 y apenas vamos con 4 puntos. Hablamos ya de las asambleas presenciales y las no presenciales. Hablamos de la convocatoria en la primera tertulia. En la segunda tertulia ya hablamos del reglamento de la asamblea, las intervenciones y cómo puede ser la previa a la reunión de la asamblea. Fueron charlas muy interesantes donde lanzábamos las preguntas y nosotros mismos las respondemos aquí. Entonces ha sido como un programa muy interesante porque compartimos todas nuestras experiencias y de acuerdo a ellas vamos resolviendo las inquietudes que se vayan presentando. Como pueden darse cuenta en pantalla, tenemos mucho tema, mucha tela para cortar. Y eso, como les comenté hace un momento, lo trabajamos entre todos. Bueno, les comento también, les he compartido allí por WhatsApp y por algunas redes los enlaces en YouTube. Creé una lista de reproducción y solamente con un enlace le aparece la lista de todos los videos que llevamos hasta el momento, que van 2, lo pueden reproducir allí para desatrasarse, digámoslo así, de estos videos anteriores y puedan tener ese conocimiento que nosotros compartimos cada una de esas noches pasadas. Este video también para el sábado estará otra vez publicado dentro del mismo canal, entonces siempre el enlace que van a recibir, ahí va a estar siempre todo grabado. Listo, esa es la dinámica de esta reunión, aprender entre todos. Ya por acá me han estado escribiendo varias personas que me dicen que les ha gustado, que por favor después de asambleas que hablemos y ya nos han pasado diferentes temas por allí para hablar. Entonces me parece muy chévere que ha tenido como acogida este espacio que tenemos en esta noche. Somos pocos los que estamos acá en vivo, pero son muchas las reproducciones que ya se están dando en internet. Entonces, bueno, aquí nos vamos sumando y nosotros somos los testigos en carne propia de esta dinámica y de este trabajo que estamos haciendo semanalmente. Y bueno, gracias a ustedes que esto se está dando, porque yo solito aquí tampoco haría nada. Entonces, gracias a ese conocimiento que ustedes comparten y desde ahora les anticipo, gracias por acompañarnos también. Bueno, el tema de hoy, interesante tema, lo tuvimos que dejar para otro programa. La semana pasada dijimos, bueno, nos quedan 15 minutos para hablar de los poderes y dijimos, no, dejémoslo para otro programa porque realmente hay mucha tela por cortar acá. Vamos a darle un orden al tema de los poderes. Primero que todo, recuerden, si alguien tiene una inquietud, abre su micrófono. Si alguien quiere aportar algo, abre su micrófono. Es así de sencillo. Yo le doy el uso de la palabra en el orden que voy viendo acá y de esa manera vamos participando. Listo, para que sea todo bien ordenado. Ahora, empecemos bien. El tema de los poderes, siempre hay inquietudes frente al tema de cómo un poder realmente cubre la legalidad de los requerimientos de una copropiedad o cuántos poderes puedo tener yo en una asamblea. Bueno, aquí hay muchísimas inquietudes. Quisiera empezar con alguna anécdota. Alguno de ustedes que tenga alguna anécdota con el tema de los poderes y cómo lo puedo resolver.
Más que todo, señor Elkin, buenas noches. Buenas noches, señora Judith. Cuando los poderes vienen por leasing, Ah, cuando esos poderes, pues ellos escriben o sea, le llegan a uno con el poder, no, que es que el banco me dio el poder, pero pues uno dice, bueno, pues de hecho los administradores no podemos corroborar ese tema, ¿no? eso. Sencillamente pues uno los recibe y si en algún momento pues hay algún tipo de implantación pues o suplantación, pues ya se entenderán entre las partes, ¿no? Pero aquí hay una situación que se presenta y es que los poderes que entregan los leasing nunca determinan que el propietario pueda ser parte del consejo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, señor, sí, señor. De hecho, tenemos un caso de un consejero que quedó nombrado consejero siendo con poder del leasing, sí. Y pues hasta el momento nadie ha podido saber si se podía o no se podía. ¿Qué dice la señora Yadira? Señora Yadira, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Elkin. Bien, gracias a Dios. Bueno, me Mira, alegro. Elkin, esos poderes de leasing hay siempre bastante problemática, pero hoy me dijo una compañera que Banco de Vivienda los entrega diciendo que pueden ser miembros de consejos de administración. Yo no los he visto. Ahora, yo no sé si eso es real, si eso es, porque normalmente no creo que los bancos se vayan a tirar ese compromiso, esa responsabilidad, o darle esa responsabilidad o sea, no sé, la verdad que a mí me parece eso bastante difícil. Sin embargo, hoy precisamente que tenía un problema referente a un leasing para la citación justo de la asamblea, entonces aparecía que la persona podría ser representante de miembro de consejo de administración, imagínate. Bueno, pues si le entregan la facultad, pues está en todo su derecho. Don Jorge Enrique, buenas noches, ¿cómo está? Don Elkin, nuevamente buenas noches. Y así sea en el tema del leasing, si el poder es amplio y suficiente y está dado por notaría, el arrendatario, mediante la modalidad del leasing, podría estar ocupando la vacante, la curul de miembro del consejo de administración, pero siempre y cuando esa particularidad aparezca en el poder que le está dando. Y para verificar si esa persona en realidad es la arrendataria, pues sencillo, mirando el contrato de leasing en donde conste Banco Elkin le da el poder a Jorge Enrique Hernández de manera amplia y suficiente, que es su arrendatario, para que pertenezca al consejo de administración y ejerza todas las funciones del caso y listo. Esa sería la manera de verificar eso. Ok, muchísimas gracias, don Jorge Enrique. Eso es aquí entonces estamos viendo, es un derecho que tienen los propietarios en leasing, sin embargo tienen que solicitarlo a sus bancos. Hemos visto en las asambleas que se presentan muchos casos en el que la persona alega, no, es que yo soy el propietario y no importa que sea leasing, yo soy el propietario. ¿Qué sucede allí finalmente cuando la persona quiere asistir y quiere entrar en participación del banco? De entrada, cuando ustedes le entregan los datos de ingresos, se utilizan una plataforma o cuando lo van a dejar registrar en una asamblea presencial y tiene que firmar, ¿ese registro de asistencia ustedes lo reciben o no lo reciben? Partiendo de que no lleva ningún poder, ¿no? Si no lleva, perdón, Elkin, que no, si no lleva poder no se debe recibir. Así es sencillo. No cuenta. Claro. Perfecto. Don Francisco Andrés, buenas noches. Buenas noches para ti y para todos los presentes. Bueno, primero hay que precisar que en un leasing el locatario no es propietario. Él no es propietario, en ningún momento es propietario. La entidad financiera es la que es propietaria.
Si se confiere un poder por parte de la entidad financiera, con total seguridad, no se le puede facultar para que represente, porque entonces estaría excediendo las capacidades que tiene la persona que representa la entidad. Y es más, tendríamos que aportarle a ese poder que entrega la entidad financiera, que sea expedido por la persona que dice el certificado de existencia y representación legal, expedido por la superfinanciera del banco. O sea, la persona facultada para dar el poder. Ese sería el primer punto que hay que precisar. Entonces, considero que es muy difícil que realmente una entidad financiera confiera poder para que pertenezca al Consejo de Administración. Básicamente eso. De las inhabilidades. Como tal, no existe en la normatividad ningún tipo de inhabilidades para conferir los poderes. Se maneja por una cuestión de interpretación extensiva del Código de Comercio respecto a cómo funcionan las juntas directivas de las sociedades comerciales. ¿De dónde surge ese concepto? Del decreto reglamentario que regulaba la ley, antes de la ley 675, se me escapa en este momento, que se trae esta inhabilidad. ¿Qué hacemos nosotros? Recomendamos que en los manuales, en los reglamentos de propiedad horizontal, en la parte pertinente de convivencia, se estipule un manual de inhabilidades. ¿Para qué? Para que no se represente, que los miembros del Consejo de Administración nunca tengan la facultad de representación de ningún otro propietario. En algunos casos se limita, realmente pues no hay por qué limitarlo, pero vamos más lejos todavía. Existe el artículo 2305 que habla de la agencia oficiosa. Una persona en un momento determinado dentro de una asamblea, digamos, yo puedo ir a la asamblea, veo que mi hermana, mi primo no fue a la asamblea, le pueden cobrar la multa. Yo podría representarlo a través de una agencia oficiosa y ni siquiera tendría que acreditar poder. Eso es algo que está consagrado en el Código Civil, artículo 2305. Listo, Elkin, gracias. Don Francisco, muchísimas gracias a usted. No alcancé a apuntar, pero ya quedó grabado aquí el artículo que mencionó. Entonces, vamos a tener muy presente lo de la agencia oficiosa y aquí me salta otra duda también. Don Jaime, adelante. Gracias. Buenas noches para todos. Mire, lo más importante es que el administrador tenga el libro de copropietarios actualizado. Si el administrador tiene el libro de propietarios actualizado y soportado, una persona presenta un poder, el administrador inmediatamente sabe si él es propietario, si es locatario, si es arrendatario, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí se parte. ¿A dónde me escucha? Sí, señor, sí, adelante. Desde ahí se parte lo más importante. Cuando una persona presenta un poder, se supone que se crea en la buena fe. Se cree en la buena fe, porque si hay una alteración de poder y todo eso, ya los abogados que están escuchando, pues ya viene un delito. Eso se convierte en un delito. Pero todo poder que se presenta para el administrador creando la buena fe de dicho poder. ¿Sí? El tema de los bancos, casi nunca he conocido yo que un banco le dé poder amplio, le dé un poder a una persona para que lo represente en el consejo. Casi, yo personalmente nunca he conocido ese caso. Si el poder es amplio y suficiente, tiene que aparecer en el poder la facultad. Y ese administrador recibe ese poder, como tiene el libro de copropietarios actualizado y soportado, pues es muy sencillo. Simplemente ya le queda es consultar y de una vez decirle al señor, qué pena caballero, aquí solamente le están dando la facultad a usted para asistir a la asamblea. No le está dando la facultad de ser miembro del consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Y aquí viene un asunto, y es que en los poderes normalmente no viene el ítem que dice amplio y suficiente y le otorgo el derecho para participar en las reuniones como consejero. Pero la gente nunca lo sabe y entonces siempre se quejan en las asambleas. Pero es que la administración me envió un poder
y ahí no decía nada sobre amplio y suficiente. Y entonces le echan el agua sucia, digamos, a la administración por este ejercicio. ¿Cierto? Hola Elkin, buenas noches. Franci, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué rico Ok, tenerla por acá. aquí desde Ibagué, cayendo un aguacero lo más de rico, con un clima espectacular. Ah, qué delicia. Bueno, apenas para una noche de tertulia. Tal cual. Y aquí en mi cama, pues más todavía. Ah, no, fabuloso, A delicioso. ver, Elkin, en cuestión de poderes, pues se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, y a veces los administradores asumimos responsabilidades que, ¿verdad?, no nos corresponde. El solo hecho de estar enviando con la convocatoria el poder nosotros mismos, cuando ni siquiera la ley no lo exige. A veces damos más y cuando damos más, como tú acabas de decir, pues nosotros mismos nos vemos afectados. Porque nosotros mandamos un diseño de un poder, pero mira lo que puede pasar, lo que tú acabas de decir. Ah, no, es que fue el poder que el administrador envió. Ay, es que lo hizo de tal forma para que yo no pudiera asistir, para que yo no pudiera delegar. Entonces, a veces, desafortunadamente, no asumimos responsabilidades de más, cargas de más que no nos corresponden. Sin embargo, con cuestión de poderes, pues uno lo que envía o lo que quiere enviar en algún momento es un formato, no es el que deben de usar. Sencillamente cualquier poder puede usar, cualquier formato puede usar. Si la persona se encuentra fuera del país o fuera de la ciudad, pues uno lo envía por correo y no necesariamente tiene que ser el poder que uno envía o el formato que uno envía. Por eso hay que dejarlo claro. Pero también aprovechamos y dejamos claro entre la convocatoria lo que estamos hablando, que si se encuentra dentro de un leasing, deben aportar el poder correspondiente. Eso hay que dejarlo claro. Igualmente, si la copropiedad, perdón, la unidad residencial como tal pertenece a una empresa, es el representante legal de esa empresa de sociedad quien debe de dar el poder. Entonces, eso se debe escribir dentro de la convocatoria y quedan las cosas mucho más claras. Y como lo acaba de decir nuestro compañero hace un rato, es fundamental el libro de propietarios tener al día. Si tú tienes un libro de propietarios al día, pues tú sabes si la residencia a nombre de quién está, porque tú ya tienes todos los soportes. Y dice la ley muy claro que tú citas o convocas a los propietarios. Y si tú sabes que hay 5 o 10 personas que son locatarios, es decir, que están con leasing, ¿tú a quién estás invitando? Al banco. ¿Tú a quién estás convocando? Es banco, porque es que es muy claro que es el propietario el que debe convocar a la reunión. Entonces, con un buen libro al día, con una buena base de datos al día, es muy fácil identificarlo. Algunas administraciones también lo que han hecho es que justo cuando están en la logística de esta convocatoria, piden a los propietarios pasarles sus certificados de registro o a veces la autorizan o tienen un presupuesto para que esos registros los saquen de la oficina. Más o menos tiene un precio de 16, 22 mil pesos dependiendo de la ciudad. Eh, si tiene el presupuesto, aprovecha, sácalo de una. Donde han obligado a los propietarios a que debe de suministrarlo, pues depende de lo que diga el reglamento de propiedad horizontal, si así mismo lo exige, ¿no? Pero no podemos tampoco esperar hasta que lleguemos a la asamblea. Igual una unidad residencial, ayer puede estar a nombre de alguien, hoy puede estar a nombre de otra persona. Entonces también partimos de la buena fe, de que los poderes parten de la buena fe, no deben estar notariados, ya esa figura tampoco existe, para nosotros no nos lo obligan, y partimos de que la idea es llegar a una asamblea no pensando en que alguien va a llegar a hacer un mal o en que alguien se está metiendo al falso. Esa no es la idea desde el principio de la convocatoria. Es llegar a presentar un resultado y ellos son los que deciden si lo aceptan o no lo aceptan. Y ellos son los que deciden quién hace parte de estos comités o estos consejos que se van a elegir. Así que yo pienso que no debemos llegar de prevenidos para esto. Muchas gracias, Elkin. Feliz noche. No, muchísimas gracias a usted, Franci. Muy, muy clara también y muy precisa esta información. Y la insistencia, tener actualizado el libro de propietarios. Definitivamente partimos desde allí. Pero hay algo que yo quiero saber y es el tema de los menores de edad que residen un poder. ¿Esto realmente es válido? ¿Quién nos puede contar alguna situación que haya tenido con algún menor de edad en una asamblea de copropietarios? ¿No le ha pasado a nadie? Wow, a mí sí.
Bueno, a mí no. En alguna asamblea, a alguien, el hijo estaba representando al padre, era menor de edad, pero entonces finalmente no supe si eso, cómo quedó, si realmente quedó legal o no quedó legal. Entonces tenía esta duda aquí. Dice por aquí don Francisco, una cosa es un poder especial, artículo 74 del Código General del Proceso, para un mandato legal, otra un poder general que se otorga por escritura pública. Ok, bueno, un menor no tiene facultad de representación legal. Fabuloso, entonces allí este menor de edad no tenía ninguna representación. No recuerdo qué pasó, sé que hubo una situación con un menor de edad y ahorita quise traerlo porque no recuerdo qué pasó dentro de esa asamblea. Francia, adelante. No, pues lo que decía menor de edad, lo que acaba de declarar el doctor Francisco, así es, obviamente. Es como si fueras a abrir una cuenta bancaria o como si fuéramos a escriturar una propiedad. Solo hecho de ser menor de edad, ni siquiera la ley no lo obliga. Tiene un representante, ese menor de edad. Puede ser la misma propiedad a nombre del menor o la cuenta bancaria a nombre del menor o una acción en cualquier empresa a nombre del menor, pero tiene un representante que es el que lo representa y que es el que es mayor de edad. Entonces, al contrario, podría ser divinamente. Y ya la unidad residencial se le haya dejado a un menor de edad por X y razón, pero su representante es el que asiste, es el mayor de edad, no es al contrario. Perfecto. Don Guillermo, buenas noches. ¿Puede encender el Buenas micrófono? noches para todos. ¿Qué tal, don Guillermo? No, es que en la charla pasada hablaban de que de pronto en caso de una impugnación, de pronto en un tema de esos, la juez podría solicitar el libro de propietarios, es decir, los certificados de tradición que para la fecha de la reunión de la asamblea se hubieran allegado a la administración. Entonces, no sé, ¿eso es necesario o no es necesario de que se tengan los certificados de tradición, digamos, archivados en el libro? ¿Cómo funcionaría eso? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, don Guillermo. Creo que don Francisco nos tiene por aquí una respuesta. Don Francisco, adelante. Buenas. Sí, efectivamente, lo importante es que se tenga el registro con anterioridad. Comentaba en la charla pasada que el juez oficiosamente puede solicitar, y es el caso concreto de un proceso que estamos tramitando actualmente, pidió la juez como prueba y a nombre del conjunto todos los certificados de tradición. Obviamente, pues van a salir con la fecha de hoy, pero precisamente un certificado de tradición va a decir quiénes eran los propietarios el día de la asamblea. Es un gasto muy oneroso porque pues si estamos hablando de 40 o 50 inmuebles, hay que sacar esos 50. ¿Quién va a pagar eso a la final? Pues el que pierda el proceso, pero inicialmente el que va a asumir el costo es el conjunto, que es el que está en estos momentos demandado dentro de dicho proceso. Creo que queda resuelta la inquietud. Si cualquier cosa me preguntan con todo gusto. Don Guillermo, ¿qué piensa entonces? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. El tema es ese, ¿no? Digamos, yo pienso que, digamos, como parte del alistamiento de la logística, debería uno empezar siquiera con un mes de anticipación. Es decir, después de la fecha antes de un mes, por ejemplo, pedir los certificados de tradición y libertad, ¿cierto? Me parece a mí que sea lo más sano. Bueno, definitivamente volvemos a lo que nos comentábamos en un principio. Hay que tener actualizado el libro de propietarios. Volvemos a lo mismo, a la misma situación. Pero nos damos cuenta que no es obligatorio tenerlo para tener los certificados de tradición para entregarlo junto con los informes de la asamblea, pero entonces puede darse el caso en el que se requiera. Bueno, fabuloso. Seguimos con entonces... Mira que en ley 1581 nos invitan y tienen un formato especial que se llama censo. Ese censo se va a actualizar cada año y ese censo lo debe llenar el residente o propietario y en esos datos está
¿Quién es el propietario? Nombre del propietario. Pregunta también matrícula inmobiliaria, ficha catastral y algunas otras cosas. Y más abajito el mismo censo pregunta nombre del residente. Bajo la primicia y la fe de que usted está firmando un documento bajo protección de datos que es devuelto a la administración, con eso yo me baso. Si el día de mañana a mí me dicen, tú dejaste ingresar o dejaste involucrar o dejaste elegir, yo me baso en un censo firmado donde la persona me está informando quién es el propietario legalmente de la unidad residencial a esa fecha. Así que ni siquiera tengo que irme a otros estados ni a otros documentos cuando el mismo documento de protección de datos me lo dice. Perfecto. Entonces, Don Erwin, sí, don señor. Erwin, y disculpe. A ver, yo con lo que acaba de decir nuestra compañera Franci. Franci, sí, muchas gracias por el aporte. Yo pienso entonces, en ese orden de ideas, lo primero que debería hacerse es el censo, ¿cierto? Es un formato que se debe distribuir, entregar en cada uno de los apartamentos y en él debe estar consignado el nombre del propietario y con eso yo armo mi libro de propietarios. Me parece a mí que sería lo mejor. Sí, señor. Así es, don Guillermo. Ese es el formato base que tú tienes para actualizar tu libro de propietarios. Tú lo haces, por ejemplo, todos el mes de enero o todos los meses de febrero, cualquier mes que lo quieras hacer y lo actualizas cada año. Y cada vez que ingresa un nuevo propietario, ingresa un nuevo residente, ingresa un nuevo locatario, tú lo primero que tienes que hacer es hacerle llegar ese censo, ese formato para que lo llene. Y con eso vas alimentando, vas actualizando tu base de datos. Por eso nunca la vas a tener atrasada, porque cada vez que hay un cambio, que hay un arrendamiento nuevo, que hay una venta nueva, pues tú la utilizas en el momento que esa persona o cuando te está pidiendo el pasisal, te estás dando cuenta que están haciendo un cambio en escrituración. Ese censo es el formato que está firmado por la persona residente donde indica quién es el nombre del propietario, quién es el nombre de la persona que está habitando en el inmueble. Y con eso, ante un juez, puedes tener cualquier solución, cualquier soporte de que tu base de datos está de acuerdo a lo que te informaron. Es igual que las direcciones. Mire que la ley nos dice que debemos hacer llegar o debemos entregar la convocatoria en la última dirección registrada. Pero resulta que nuestros residentes, y es obligación de nuestros propietarios, ellos actualizar cuál es la última dirección, pero no lo hacen, muchos no lo hacen. Entonces nos llega la fecha de la convocatoria y de los 122 casas que tengo, 20 ya no viven aquí. ¿Dónde los ubico? ¿Dónde estarán viviendo? ¿En la ciudad, en otra ciudad, en otro país? No, si a ti no te actualizaron, no te informaron por una carta, por un oficio, ¿cuál es tu última dirección? Pues la última dirección que tú tienes es la misma residencia que está ahí dentro del conjunto. Ahí donde tú tienes que hacerlo llegar. Y el que está de residente es el que debe recibirlo. Y créame que hasta con la misma recibido en portería tienes para colaborar, que sí lo entregaste, porque nunca te dijeron dónde vivía el residente que se fue ahí. Entonces pasa algo muy similar en eso. Es responsabilidad del propietario informarlo. Ok. La señora Judith también tenía un aporte por acá. ¿Aló? Sí. Bueno, don Jaime. Adelante, don Jaime. Mira, yo soy de las personas que siempre recalco el soporte libre con propietarios con el registro. ¿Qué sucede? Por experiencia, cuando ustedes le solicitan a todos los copropietarios ese registro, que eso es de ley. Si tú ves el artículo 51, es una ley. Por ley, es obligatorio el copropietario dar toda la información. Eso no es que no quiera ni nada de eso, es por ley. Me pasó un caso de una propietaria que era la reina del conjunto, la que más molestaba y todo eso. Y sucede que solicitamos los certificados de tradición y nos dimos cuenta que la señora no era propietaria. Cuando se llamó a la señora, usted no es propietaria, usted hay que tratarla como arrendataria, cambió. Y es tan importante el soporte que mire que hoy en día la Oficina de Registros Públicos está enviando una vaina que se llama alertas. Muchas veces encontré en Cali un caso de que se solicitó los soportes, el certificado de tradición y le falsificaron al señor, sí, y apareció el señor que no era propietario, le vendieron al señor su apartamento. Y eso nos sirvió para las famosas alertas. Entonces, mi consejo es hacer esa gestión porque cuando tenemos esos certificados vamos a encontrar muchas sorpresas que uno se queda aterrado.
Lo más Bueno, importante de este asunto de los poderes, para mí, es tener el soporte. Si tú tienes un soporte de un poder, es lo más importante que hay, tener el soporte, que esa es la falla de muchos no administradores, que no tenemos, no guardamos los soportes. Y en caso de una impugnación, el juez sí aparece y dice, por favor, dar la prueba del soporte. Y recuerde que un WhatsApp, una llamada y todo eso, es grabada del WhatsApp y todo eso. Esos son pruebas, todas sus pruebas, y es válido toda esa serie de poderes de acuerdo a la ley 527 del año 95. muy bien. Tenemos también un tema en cuanto a poderes, que hay administradores que lo pasan por alto y es el número de poderes que una persona puede tener. Y no solamente en cuanto a cuántos poderes puede tener, sino si es propietario, esa representación de su inmueble también contaría como un poder. Lo primero que debe hacer un administrador es verificar en su reglamento de propiedad horizontal cuántos poderes se puede representar de acuerdo a ese RPH. Me cuentan si estoy en lo cierto, estaría por buen camino si empiezo mirando mi reglamento de propiedad horizontal para saber el número de poderes. El que sí, precisamente esa es la base para el tema de los poderes a representar. Entonces, hay reglamentos que sí tienen un número limitado de poderes, pero hay otros reglamentos que no dice la limitación de poderes. Ahí es donde viene una serie de confusiones, pero el reglamento es base. Perfecto. Y tenemos casos especiales, ¿no? Él tiene casos especiales, por ejemplo, las inmobiliarias, donde llegue a haber un límite en el reglamento y las inmobiliarias obviamente tienen más de 2 viviendas, normalmente el límite son 2 viviendas o 2 unidades residenciales que ponen en los reglamentos, y en el caso de que sea una sociedad o que sea una inmobiliaria que tiene más de 2 unidades, entonces, ¿cómo se hace en esos casos? Porque si dice el reglamento de que solamente puede asistir con 2, entonces hay casos específicos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo asistir y representar mi casa. La casa está a nombre de mi esposo, pero el poder me lo dio a mí. Pero el vecino es dueño de 3 apartamentos, pero el vecino solamente confía en mí. Es el único dueño, pero tiene 3. ¿Cuántos poderes ya tengo ahí? Ya tengo 4 poderes. Pero el vecino no quiere entregar sus 3 apartamentos en 3 personas diferentes, solo en una. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es la cantidad de personas que asisten, es la cantidad de personas que representa, es por unidad. Eso hay que dejarlo específico en el reglamento porque a veces nos pasamos por alto todas esas otras situaciones que se pueden presentar y donde se comienzan a cometer todos los errores. Es muy bueno dejarlo como un protocolo con todas sus normatividades, con todas sus limitaciones dentro del reglamento. Si no existe, no hay nada que hacer. 20, 30 poderes se han presentado en asambleas, no hay nada que hacer. Ahora, a ti nadie te obliga a dar un poder a la persona que tú le quieres dar. Si tú estás delegando en una sola persona el poder de toda la copropiedad, no hay nada que hacer porque tú le puedes entregar el poder a quien tú quieras y como propietario en cualquier conjunto. Entonces ahí es donde uno dice, ven, pero es que el que llegó con 20 poderes, pues no los consiguió ni robó ni le puso un arma al vecino para que se lo diera. Ya es responsabilidad de los mismos propietarios que se lo quisieran dar a uno solo y era el que pronto quería manipular o manejar toda la asamblea. Ahí es donde nosotros como administradores no tenemos que llegar a desgastarnos, porque volvemos a lo mismo, responsabilidad de propietarios. Las decisiones tomadas, la forma como se lleva y lo que se aprueba es decisión de propietarios. Hasta ahí llegamos nosotros como administradores. Pero entonces viene un tema, Franci, y es el tema de los poderes de una constructora. El conjunto tiene, la copropiedad tiene 500 inmuebles, entregaron ya 260 y tienen 240 a favor todavía, a nombre de ellos sin entregar. Aquí la constructora tendría una representación de alguno de los inmuebles o tiene la representación de los 240 inmuebles y serían en una votación 240 votos, don Jaime. Mira, el tema de las constructoras es complicado. Eso es un tema delicadísimo en una asamblea. Si el reglamento aparece limitado los poderes, la constructora también tiene que tener limitación de poderes, pienso yo, porque está hablando de propietarios.
Cuando el reglamento está abierto, no tiene ningún problema el tema de la constructora, pero cuando está limitado, sí es muy delicado y como dice la doctora Franci, es muy desgastante. El tema de la constructora es muy delicado. Muy bien. Doctora Leonor, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Puede encender el micrófono, adelante. Hola, buenas noches a todos. Estoy escuchando desde hace rato bastante interesante la charla. En relación con el tema de los poderes, yo quisiera aclarar lo siguiente. Es que cuando un propietario, una persona, pues, tiene 5 apartamentos, por decirte algo, o en el caso de la constructora que tiene 100, ustedes no pueden, la limitación de los poderes no se hace referencia a las unidades, sino a la propiedad. Entonces, cuando una constructora tiene 100 apartamentos y delega en o al representante legal o le confiere poder a alguien para que vaya a nombre de sus 100 apartamentos, no se puede decir que esa persona tiene 100 poderes. Tiene el poder de un propietario que tiene 100 apartamentos, que es distinto. Y es lo que tienen que aclararse, porque esa confusión se está presentando con mucha frecuencia. Lo mismo sucede cuando hay propietarios que tienen 2, 3 o 4 y existe la limitación en el reglamento. Eso quiere decir que esa persona que tiene 5 apartamentos, además de su propiedad, pudiera tener 2 o 3 más, depende de la reglamentación que se tenga en el edificio, ¿ya? Pero no se puede considerar que cada unidad privada de un propietario constituye un poder diferente, es un solo poder, ¿ya? Lógicamente que esa persona tiene tantos votos como unidades privadas tengan. Es como si un apartamento midiera el 35% de la copropiedad, ¿verdad? Y solamente es un solo propietario que tiene el 35% de esa copropiedad, es un solo apartamento. Es más, hay reglamentos que dicen nadie puede representar más del 5% nadie puede tener poderes que representen el 5%, pero obviamente ahí no se incluye la propiedad de ellos, porque ellos pueden tener el 20, el 25, el 30, y eso es un solo propietario con diferentes unidades privadas. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Ese es un tema complejo y quiero, hablando de la constructora, me gustaría definir algo también frente a esta información. En alguna asamblea, específicamente me pasó, bueno, no recuerdo ya dónde sucedió, pero la constructora tuvo varios delegados para representar varios inmuebles. Y a estos delegados los postuló para el Consejo de Administración, de tal manera que finalmente hubo apenas 1 o 2 personas de los propietarios y el resto miembros del consejo, todos de la constructora. Aquí, ¿esto sería legal hacerlo? Sabemos que ético, pues, está en duda, pero ¿qué me pueden decir frente a esta situación? Doctora Leonor. Yo consideraría que eso es una impropiedad, porque es que si bien es cierto que esa persona, es decir, tú puedes delegar a varias personas para que voten de diferentes maneras con tus diferentes propietarios, pero ya en el caso de la elección de consejo de administración, consideraría yo que el propietario no es un propietario, lo mismo que te digo, es un solo propietario con varias unidades, entonces sería una impropiedad. Yo diría que hasta raya en la ilegalidad que el constructor tenga varios miembros del consejo por siendo él solo un propietario, ¿ya? Lo que él tiene es más coeficiente, pero no, debieran designar uno solo por su constructora. Entonces, cuando hacen esa operación hormiga, yo consideraría que está rayando en la ilegalidad. Perfecto. Don Francisco, adelante. Sí, efectivamente, cuando pasa ese caso, obviamente él está representando un coeficiente. Lo que pasa es que tenemos que tener presente un fallo de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-522 del 2002. Ese tienen que entender lo que se refiere a ciertas decisiones que se toman
pero no para factores económicos. Cuando se tiene que ver factores económicos como presupuesto, representan el coeficiente. Pero como lo acaba de decir la doctora anteriormente, el voto es indivisible. O sea, yo no puedo, digamos que yo tengo un apartamento y es de 2 personas, que sería el mismo caso de la constructora. Entonces, se van los accionistas y se reparten los poderes de la constructora y cada uno va a representar de a 10 apartamentos. No, si son de la constructora, solamente los representa el representante legal como tal. No se pueden dividir no se puede fraccionar las decisiones que ellos van a tomar. Entonces, efectivamente, ellos son solo un propietario y solo un representante. Es posible que al tomar la decisión puedan inclusive ser el presidente del consejo porque digamos que van representando su porcentaje de coeficiente. Ahora, hay que tener también claridad respecto al artículo 52 de la administración provisional, que pues esa es una potestad que consagra la ley C-75 para el constructor, que él sea ese administrador provisional hasta que cumpla la entrega de un número determinado de propiedades que representen siquiera el 51%. Pero cuando hay un proceso por etapas, cuando está pendiente de la entrega de áreas comunes, pues la verdad, ese es un poder que ellos tienen y discutir contra eso no tiene ningún tipo de sentido. Muchas personas se desgastan, contratan abogados, pero yo pienso que ahí no amerita ningún tipo de discusión. Muchas gracias. Franci. No, lo acaba de decir, no, Francisco, lo acaba de decir la doctora, sí, es decir, lo que se escogen en el consejo son personas, son propietarios, no son apartamentos, son unidades residenciales, ni tienen nada que ver con el coeficiente. Entonces, ¿tú cómo vas a elegir el mismo propietario 5 veces en el consejo? O sea, está eligiendo 5 veces a la misma persona. O sea, es algo que, como le dice la canción Francisca, es que no tiene ni discusión. Se está eligiendo un propietario que tenga 100 apartamentos, es diferente. Es que cuando estamos escogiendo el consejo, no le estamos preguntando a ese propietario cuántas casas, cuántas residencias, cuántos apartamentos o cuál es su coeficiente. Estamos eligiendo a la persona como tal, que es un propietario, pero nada más. Y lo acabamos de decir, eso es una votación por personas, más no por una votación económica por coeficiente. Así que raya en que verdaderamente no tiene ninguna clase de validez esta elección. Bueno, fabuloso. Un tema de poderes como se va desprendiendo de tantas situaciones y nosotros creemos que es simplemente un poder que lo llenen adecuadamente y que la administración nos tiene que entregar ese formato. Ya sabemos que no. Alguien me contaba en algún momento, es que yo le puedo entregar a usted el poder en una servilleta y le digo, vea, usted me representa y ese es el poder. O le puedo enviar un mensaje escrito por WhatsApp incluso a la administración, vea, el señor Juancho es el que me va a representar, la cédula de él es esta y mi cédula es esta y este es mi inmueble. Hasta ahí todavía, ¿eso realmente tiene validez allí? No tiene que ser un formato específico, así sea que yo me lo busque en internet. Por acá nos dicen, sí, es cierto, lo dice don Francisco, validez del mensaje de datos. Ok, fabuloso. Entonces, estamos claros. Estos poderes en alguna asamblea, pues y yo hablo así porque es que yo no administro, pero yo sí he hecho muchas asambleas y pues la pregunta es, en alguna asamblea dijeron, vamos a recibir poderes hasta el viernes y la asamblea es el sábado. Si no hay los poderes que no lleguen el viernes, ya no se reciben. Y efectivamente se llegó a la asamblea y no recibieron más poderes. ¿Están manejando bien la situación? Lo dijeron en la convocatoria, los poderes los recibimos. Quiero escuchar por aquí a alguien que no haya hablado. Señora Sonia. Ahí le escuchamos. Doña Sonia, ¿la escuchamos o hablo yo? Adelante. Adelante porque escuchamos es al perrito allá atrás. Bueno, ¿quién dijo yo? Señora Liliana, señora Paula. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, señor. Ahí sí le escuchamos bien. Bueno, no se pueden limitar la ¿Con quién restricción de los hablamos? poderes. Orlando Gil, del don Monte Orlando. 3.
Sí. No, no se puede limitar la recepción, es ilegal. Los poderes se tienen que recibir, así esté iniciando la asamblea y lleguen en ese momento con el poder, pues hay que registrarlo, hay que verificarlo y hay que pues darle curso. Ese tipo de limitantes es plenamente ilegal. Perfecto, muchas gracias, don Orlando. Y quiero acotar algo acá que nos trajo esta nueva forma de hacer asambleas a través de la pandemia y que fue las asambleas no presenciales. Nos trajo un orden frente a este manejo porque se insertó de que los poderes, que hubiese una logística previa más organizada. Entonces se insertó ya en el orden del día que los poderes, en las convocatorias, que los poderes pudiesen llegar con anticipación. Y algunas personas sí ponían una fecha, pero aclaraban también que pues hasta esa fecha es límite, pero que se pueden recibir posteriormente. De tal manera que las personas recibían ya la cantidad de poderes con anticipación a la asamblea y al momento de la asamblea ya no se llenan de tantos poderes allí para registrar y la asamblea puede iniciar con tiempo. A mí me tocó varias asambleas presenciales donde no iniciaba a tiempo porque estaba la fila de las personas entregando los poderes. Y eso como que era normal porque nadie decía nada. Eh, Ahora pues con esta nueva época ya se está introduciendo de que entreguen los poderes con anticipación. ¿Eso se hacía antes o no se hacía antes el de solicitar los poderes o se volvió, fue costumbre de que los propietarios entregaran los poderes y los apoderados llegaban con los poderes a la asamblea? Alguien que haya hecho, don Orlando. Mira, te voy a citar incluso algo mucho más grave en ese manejo cuando eran presenciales. La virtualidad ha puesto algo de orden, sí, aún falta, pero algo de orden al manejo de las asambleas, afortunadamente. Sí, no, los poderes se tenían que recibir en ese momento, incluso ya se había iniciado la sesión de la asamblea, llegaban a los 15, 20 minutos, media hora ya, y ahora unas asambleas eternas y lógicas, pero de 5, 6, 7, 8 horas, que es un absurdo, llegaban a la mitad de la reunión y a presentar el poder, había que registrarlo. Pero había un vicio aún peor, creo yo, espero que ya no exista, pero por lo menos en el conjunto no lo volví a ver yo, y es que los propietarios irresponsablemente, que no les interesa el destino de su comunidad, cogían y diligenciaban el poder, se lo llevaban al administrador. Oiga, búsqueme alguien que me represente, yo no tengo conocido, yo no conozco a nadie aquí en este conjunto, no tengo a nadie a quien poner, entonces búsquemelo usted. Y el administrador recibía 5, 7, 8 poderes, iba buscando a ver a quién se los daba. Eso es absurdo, ilógico, eso es como la irresponsabilidad. Un grupo, un equipo que quiera manejar, pues eso es un bombón porque entonces le dan los poderes a quienes estamos en la rosca, como se dice, y armamos nuestro consejito sin problema porque tenemos poderes. Así es. Eso pasa todavía, don Orlando, desafortunadamente, pero pienso que eso es un tema de orden y eso es de manejo administrativo. Pero sucede, lo hemos visto en asambleas presenciales en las que hemos asistido, en las que una persona puede representar 20 personas que ni siquiera conoce e incluso manejándolo por plataforma, asígnale el poder a Juanchito este otro poder acaba de llegar, también póngaselo a Juanchito. Y Juanchito votando por él y por una cantidad de poderes que ni sabe que tiene. Entonces, es una situación, lo que usted dice, es simplemente como por salirse del paso y por dejar las cosas ahí como medio organizadas, pero realmente pues la responsabilidad donde queda allí del manejo de tanto al recibir los poderes como al momento de ya tomar decisiones. Está muy... Aide, me parece que está Aide con nosotros hoy. Bueno, doña Sonia está pidiendo la palabra. Señora Sonia, Hola, adelante. vengo aquí justo manejando y calladita, pero escuchándolos. Y ahorita con la pregunta que lanzó, bueno, un cordial saludo, fraternal saludo desde México, por así que por Colombia. Ahorita que lanzaste la pregunta, en el caso de nosotros, bueno, obviamente no están autorizadas del todo las
las asambleas no presenciales, pero en lo que es la presencialidad, sí se reciben los poderes en cualquier momento. Ok. ¿Y no se presentan desórdenes ahí para iniciar la asamblea? No, de ninguna manera. Suelen ser ordenadas, no, tiene que, en ese sentido, sí hay respeto y se cumple a cabalidad, presentando lo que son los poderes. Sí, eso sí tiene que ser muy verificado, muy meticuloso, para que tengan derecho a voto. A voz pueden tener derecho, ¿sí? Cualquiera, pero para el voto sí se tiene que revisar perfectamente lo que es el poder, El poder. y a cabalidad con los testigos, con los documentos soporte y bien estructurada el poder, porque hay quienes, bueno, obviamente quieren participar, quieren representar y tienen que cumplir con todas las prerrogativas de la ley para exigir, porque hay quienes o solamente escriben una carta con puño y letra. Obviamente eso no es válido. Entonces ahí sí tenemos que ser sumamente estrictos cuando aplican los poderes. Ah, qué rico. Diana, muchísimas gracias por sus aportes. Qué rico. Qué rico escucharla y tenerla por Un acá. cordial saludo. Gracias. Señora Sonia, Gracias, Elkin. Buenas noches. ¿qué tal? Bueno, yo envidiable la situación que tienen allá en México, el orden y la organización, porque aquí en algunas asambleas entra de todo. Yo en alguna oportunidad, cuando estudié en el SENA, un profesor de jurídica nos recomendaba que ojalá los poderes pudieran ir autenticados, que deberíamos hacer de pronto en las reuniones de asamblea esa toma de decisiones para que los poderes fueran autenticados. En mi caso personal, en alguna oportunidad me llegó un poder con una firma falsificada, pero como llegan tarde, cuando la asamblea ya ha iniciado, es muy meticuloso, como decía la compañera que habló ahorita. Hay que registrar perfectamente esos poderes, mirar bien la firma y verificar que sea de la propietaria, porque pasa de todo tristemente. Sí, desafortunadamente eso sucede, pero me imagino que los administradores no tienen una base de datos con la firma de los propietarios, o no sé si eso aparecerá dentro del libro de propietarios o algo, pero también tenemos que actuar y tener presente que pues ustedes como administradores actúan de buena fe, ¿cierto? Bajo este criterio. Diana, adelante. Acá en México ocurre que tienen que presentarnos una identificación oficial, sí o sí, al otorgar el poder. No puede ser bajo ningún otro documento de quien otorga y de quien recibe el poder. El poder. Entonces eso ahí nosotros nos permite tener esa certidumbre, esa certeza jurídica, más bien, de que sí son los que están indicándose. Listo, Y muchas es gracias. responsabilidad del administrador, efectivamente, que revisemos la cabalidad que se cumpla todo. Si no, obviamente, a mí me ha tocado donde aparentemente presentan y obviamente en el trayecto de la asamblea, por supuesto que si la persona, cuando se llegan a tomar acuerdos, proceden votaciones, en ese momento se replica y se declara en voz alta: fulanito de tal, estás votando, pero no tienes derecho a voto. Y bueno, hay veces que pues ya saben cómo nos va, ¿verdad? Los jitomazos pero te entregué que no, a ver, aquí está, no lo acredita la personalidad, no lo que proceda, ¿no? O no cumple con los requisitos, y sí, en ese momento ya se aplacan, ¿no? Y Tenemos se que le aprender de ese orden entonces para poder hacer las permite, cosas también exacto, adecuadamente. y se Muchas les gracias, Diana. permite continuar con su declaración de inquietudes. Es todo. Muchas gracias. Bien lo decía la señora Yadira la semana pasada.
Elkin, es que el tema de los poderes, creo que fue la señora Yadira, ¿cierto? Que el tema de poderes requiere un poco de más tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, creo que hoy ha sido... Bueno, quiero saber si alguien tiene alguna anécdota adicional. Por aquí don Francisco nos contaba acerca del artículo 83 de la Constitución, acerca del postulado de la buena fe. Artículo 83 de la Constitución Política. Eh, mm, Don Diego Farid, adelante. Muy buenas noches a todos y de nuevo pues celebro mucho que esta tertulia no solamente pues se mantenga, sino pues lleve esa buena orientación quizás hacia conocer más y aprender más acerca de este ramo de la propiedad horizontal. No, lo particular es que se presentan a veces en las asambleas algunas cosas muy particulares que lógicamente que crean como esa incertidumbre porque prácticamente se necesita una persona experta para que las defina. Por ejemplo, se ha dado el caso que a usted le pasó conmigo, en una asamblea se presentó un señor que es el 26º dueño de una casa. O sea, son 26 propietarios que les entregó esa casa la Unidad Nacional de Víctimas. Y entonces la representación es una cosa súper confusa. Yo creo que lo que más nos sirvió, la asesoría que tuvimos, es que la misma asamblea en su sabiduría aceptó que el señor estuviera ahí, o se dejara en el acta muy claro en calidad de que con el fin de poder agilizar y poder salir de ese embrollo que se forma en ese momento. Entonces son cosas con las cuales uno, por más que organice, no espera, y que gracias a la sabiduría precisamente de la asamblea uno las puede desenredar y puede darle trámite y poder salir de ese embrollo. Solamente quería compartir esa anécdota. Le agradezco mucho el espacio y felicito mucho a los compañeros que están acá. Muchas gracias, don Diego. Sí, efectivamente, y la claridad que hace don Francisco, siempre un inmueble es representado por una sola persona. Así tenga 27 propietarios o así tenga 2 o 3 propietarios, que ambos propietarios pueden entrar a la asamblea, pero para el momento de tomar decisiones puede solamente votar uno, ¿cierto? Don Jaime. Uno de los problemas que tenemos los administradores es que en la ley 675 nunca nos habló sobre los poderes. Tenemos ese vacío que no se sabe nada de los poderes, solamente la ley habla de los poderes, pero no dice cómo deben de presentar los poderes, nada de poderes. Entonces queda ese vacío le queda a todos los administradores. Tengo este caso que sería muy importante, el caso de cuando se limita a los arrendatarios. Es un caso muy común donde en el reglamento aparece que no se le puede dar participación para el consejo, para que esté en la asamblea, los arrendatarios. Y le dan el poder. Tuve el caso de un propietario que le dio el poder a un arrendatario. El reglamento lo decía que no se podía. Y qué problema con el señor, que era violación del derecho, que los derechos, qué problema tan delicado. Qué bueno que los abogados que están escuchándonos, qué bueno tener un concepto sobre esa limitación, si es legal, no es legal o qué. Bueno, no sé si quién está por aquí que nos vaya. Doctora Leonora, adelante. Hola. Hola. Bueno, en relación con ese tema es bastante, le quería aclarar es que la cuestión de poderes normalmente no se reglamenta en leyes específicas. Por decirte, en el Código de Comercio tampoco se reglamentan poderes relacionados con las asambleas de socios. Eso se va reglamentando es a través del Código Civil, porque es que no podemos ingresar a una ley específica las disposiciones de carácter general. Por ejemplo, los poderes, eso está dentro del Código Civil, cuál es el apoderamiento. Y hay un articulado bastante extenso que debemos aplicarlo por analogía, por aplicación complementaria. Entonces, ahí hay una discusión bastante seria en relación con esa situación de los arrendatarios, porque es que la jurisprudencia está diciendo que
esta disposición viola la ley, viola una ley suprema, y es la libertad que tienen los propietarios de disponer o decidir quién los representa. En este orden de ideas, yo tengo autonomía para decir a quién quiero que vaya a nombre de mi propiedad. Los reglamentos lo dicen, muchos reglamentos lo dicen, los últimos no lo estoy viendo tanto, porque se ha presentado esa confusión. Entonces, ¿qué pasa? Que queda al arbitrio de la decisión judicial si el juez acepta o no acepta el impedimento reglamentario, o sea, la limitación que está en el reglamento. Y se corre el riesgo de que el juez diga, no, es que ese artículo, por virtud de la misma ley 675 que dice que cuando una norma viole la ley se tendrá por no escrita, entonces se genera ese conflicto. ¿Qué le sugeriría yo? Pues en principio que se ventile a través de la asamblea y en últimas el propietario de su unidad privada es el que decide quién lo representa. Y mejor curarse en salud en este sentido, porque podría estarle, en caso de una impugnación, estoy casi segura que un juez va a decir que esa disposición se tiene por no escrita, porque le viola la capacidad dispositiva del propietario. Entonces, esa situación hay que tenerla muy en cuenta con el tema de los arrendatarios. Específicamente cuando está esa limitación y son locatarios. Recordemos que el leasing es un arrendamiento con opción de compra. Entonces, la persona que está viviendo en leasing es un potencial propietario. Si después de 10 años decide adquirir el inmueble, el banco se lo otorga como propiedad. Entonces, son temas bastante delicaditos que hay que analizar, particularmente en cada reglamento específico, ver de qué manera está contemplado, para que no se incurra en una violación del derecho de propiedad y del carácter dispositivo de la propiedad. ¿Ya? Fabuloso. Doctora, Tengo una pregunta, don doctora, y no solamente los arrendatarios, sino que yo veo también muchas veces donde se le limita a los consejeros. Mire qué tema tan delicado ese. Y yo pienso que consejero es propietario en el momento de la asamblea. Entonces, no sé, qué rico escucharte los comentarios de los abogados. Gracias. Sí, en relación con los consejeros sí varía un poquito, y te voy a decir por qué. Porque es que los consejeros, hasta el momento en que son relevados por otro, ¿verdad? Tienen manejo de poder. Un poder entre comillas, porque es un poder pequeñito en relación con la misma copropiedad. Entonces, a veces en los reglamentos se les limita el poder para evitar que se haga la misma disposición de poder. Es como cuando los alcaldes no pueden decidir sobre temas en los que ellos tengan capacidad de influir. Entonces les nombran alcaldes ad hoc. Y en la ley, pues en los reglamentos, en muy pocos, yo últimamente no los he visto mucho en los reglamentos, que diga que los consejeros no pueden recibir poderes, porque es que ellos están manejando poder y ellos están rindiendo cuentas en esa asamblea, porque normalmente a ellos se les reemplaza en una asamblea ordinaria. Ellos tienen que rendir cuentas de su gestión en esa asamblea. Entonces, quedaría como un poco incómodo que ellos reciban poderes para decidir sobre la gestión que ellos mismos están rindiendo, ¿no? Así es. Eso se ve muy poco, realmente muy poquitico. Ya no, casi no lo ponen. Don Guillermo. Sí, bueno, escuchando a la doctora, digamos, por ejemplo, el tema del leasing, que ya está, digamos que se está, digamos, se está presentando ya esa figura para la adquisición de unos bienes, apartamentos, y lo que dice ella es cierto, es decir, los propietarios o no residentes que allegar un poder, ¿cierto? Si no estoy mal, lo número uno. Y lo número dos, ¿qué pasa cuando el administrador es propietario también? Creo que ni en la ley no está contemplado eso tampoco, no sé. Don Guillermo, ¿me repite el uno que yo no lo alcancé a escuchar? Sí, lo que dice la doctora es cierto, es decir,
cuando uno adquiere el bien inmueble a través de la figura del leasing, uno es un arrendatario. En ese orden de ideas, cuando usted llega a la reunión, a la asamblea, como arrendatario, es decir, como persona que está adquiriendo el bien a través de la figura del leasing, creo que debe llevar el poder que le otorga el banco para ser representado, ¿cierto? En eso. Lo otro era que si el administrador es propietario en el conjunto, por ejemplo, él tiene derecho a votar también y todo, ¿no? Normal. Claro. Claro que sí. Administrador, propietario. Doctora, cuéntenos por Sí, favor claro, sobre... claro que sí. Si el administrador es propietario, él tiene derecho a votar. Y si el reglamento no le limita que el administrador no reciba poderes, también tendría derecho, también podría, en justo derecho, podría recibir poderes, ¿cierto? Lo que se convertiría en una cuestión antiética, ¿no? Y Así es. entonces ahí sí hay que revisar Sí, en el tema si el reglamento lo dice, podría ser válido bajo el argumento ese de que el administrador está manejando un poder y no debiera recibir los poderes porque él va a decidir sobre su propia gestión. Entonces, queda claro que el administrador, pues su derecho como propietario, pues no solamente puede recibir su asistencia, sino que también puede votar y si su Así es. reglamento no lo impide, puede recibir poderes. Así es. Bueno, ahí está. Este tema de los poderes ha tenido mucho de dónde cortar, ¿no? Ha estado muy Sí, calladito claro. don Jorge Enrique hoy. Eso es lo que parece que dice la ley. Sí, don Guillermo. Se le apagó el micrófono, don Guillermo. Don Jorge Enrique. No, pues don Elkin, contento de estar recibiendo clases, no solamente de la doctora Leonor, sino de otras personas a las que estoy conociendo gracias a usted en la tertulia, como lo es don Francisco, que veo que es una persona que conoce bastante del tema, y muy, pero muy complacido porque pude escuchar nuevamente a la licenciada Diana Heidi, que nos estaba acompañando y por favor, espero que ella lo siga haciendo bien a menudo. Qué bueno. Bueno, por aquí hay otras personas que han estado muy calladitas por allá. Yo creo que no han hablado porque están tomando apuntes de todo de lo que se ha venido hablando acá en este programa, en esta noche, en esta tertulia. No sé si se nos queda algo por fuera frente al punto número 5 correspondiente a los poderes. ¿Hay algo que nos falte por allí? Faltan ya 17 minutos para las 9. Estamos haciendo este programita nada más hasta las 9 de la noche. El que mira, si tú te das cuenta, muchos de los temas que se han tocado hoy en otras reuniones necesita o requerimos los administradores de una asesoría jurídica definitivamente. Y a veces llegamos a asambleas y con todo el respeto de nuestros abogados o contadores, todos resultan siendo abogados o contadores en una asamblea. Entonces yo sí invito a nuestros administradores a que no dejen por fuera en el rubro del presupuesto incluir la asesoría jurídica. Y es un contrato a un abogado que vas a tener durante todo el año, todos los 12 meses, donde tú puedes hacerle toda esta cantidad de preguntas, toda cantidad de consultas, donde te puede acompañar y donde obviamente la asamblea va a respetar porque es que la asamblea lo está pagando de su bolsillo la asesoría jurídica. Entonces, sí, nuevamente retomamos que no puede faltar la asesoría jurídica dentro del presupuesto de las copropiedades, más aún cuando se presenta esta cantidad de circunstancias donde la ley no es clara o es ambigua, o cuando tratamos de pronto de mirar otras leyes que nos puedan de alguna modo favorecer para poder dar una solución, una respuesta a una inquietud como las que hoy se ha presentado. Por eso es tan importante tener un abogado y ojalá un abogado con experiencia propia horizontal. Bueno, importantísimo este aporte y eso es cierto. Incluso hasta a mí cuando me hacen preguntas, yo también me las tiro a abogados sin saber, pero realmente yo respondo de acuerdo a toda esa información que se va recibiendo en los conversatorios y
y uno va mirando cómo concuerdan las respuestas de unos abogados con otros, y ahí es donde uno pues replica esa información que considera pues también, pero zapatero a tu zapato, una asesoría jurídica con un abogado, no con Elkin ni con don Jorge Enrique. Bueno, don Jorge Enrique no sé si es abogado, No, don ¿no? Elkin, Ok, tranquilo. Y entonces gracias por sí. hacerme esa aclaración. Yo solamente soy administrador de empresas. Pero sí, la experiencia lo lleva a uno a ayudar a resolver algunas inquietudes de una manera rápida. Sin embargo, yo siempre he sido también honesto frente a, venga, no sé, pero déjeme, yo lo consulto. O yo creo que es esto, pero mejor asesórese de un abogado. Y es importantísimo esto. Y sé que dentro de la administración siempre se requiere hay que tener esto. Ahora, hay diferentes entidades donde los administradores se pueden registrar, o los grupos de las mesas de las diferentes ciudades donde ustedes estén, los grupos donde estén los administradores. Sé que ahí resuelven muchas inquietudes. En los grupos de Pereira, aquí se preguntan muchas cosas y los mismos compañeros van respondiendo, pero siempre hay veces que uno ve muchas respuestas que son como cambiantes. Y efectivamente lo que dice Francis, es necesario un abogado para esto. Hay que buscar siempre esas asesorías. Bueno, Sí, tal, creo porque que es que sí, no lo sabemos todos, Elkin. O sea, los administradores podemos tener mucha experiencia, mucho conocimiento y como usted dice, hemos aprendido de todo esto, pero no lo sabemos todas y para eso están los profesionales. Definitivamente, igual que una obra, necesitamos un interventor y tiene que ser un ingeniero civil. No tenemos nosotros por qué saber de interventoría para estar pendiente de las obras. Y tenemos que ser muy claros cuando ofrecemos nuestros servicios. Pero también es tan importante lo que tú acabas de decir, agremiarnos, estar dentro de un gremio, dentro de un colegio, es supremamente importante. Ese respaldo, esa ayuda, esa colaboración, esa asesoría que nos da hace que no nos sintamos solos y que lleguemos de pronto con un acompañamiento profesional ante una asamblea, ante una situación como que se puede presentar jurídica u otra clase de eventos que se pueden presentar en una copropiedad. perfecto, fabuloso. Agremiarnos. Listo. Bueno, creo que el tema de los poderes lo hemos abarcado de largo y de ancho. Ha sido una jornada supremamente interesante. La verdad pensé que nos íbamos a demorar 20 minutos en este tema, pero bueno, llevamos un poco más de una hora. ¿Qué tal si pasamos a un puntico que creo que no nos va a demorar mucho tiempo, y es el que corresponde al inicio de la asamblea? Dentro de este orden del día que tenemos planteado acá, nos quedan 12 minutos para terminar esta tertulia. Hoy asistí a esta tertulia y no me traje ni un vasito de agua. Estoy acá seco. Entonces vamos a aprovechar el espacio que nos queda para hablar sobre este inicio de la asamblea. ¿Y por qué lo traigo como punto? Sencillamente porque en algunas asambleas, tanto virtuales, bueno, más que todo en las virtuales, realmente es donde los administradores nos preguntan, venga, ¿y cómo iniciamos? ¿Cómo arranca la asamblea? Muchos administradores que nunca han asistido todavía a una asamblea presencial, perdón, no presencial o virtual. ¿Por qué razón? Pues no sabemos por qué razón no ha asistido. Si está administrando, puede ser que sea nuevo en el proceso, no lo sabemos, pero son muchas veces que nos preguntan esto. Quiero de ustedes que me comenten si hay alguna situación también aquí frente a ese inicio de asamblea. ¿Quién la inicia? ¿Un consejero? ¿La inicia el presidente del consejo? ¿La inicia el revisor fiscal? Que creo que por aquí me faltó escribirlo, pero quiero que hablemos del revisor fiscal posteriormente. Doctora Leonor, nos puede dar aquí una instrucción que tiene el micrófono abierto, y luego Yadira. Ok, bueno, yo pienso que eso es bien sencillo. La asamblea la inicia el que la convoca. Él es el que arranca la asamblea porque él fue el que hizo la convocatoria. Entonces, en este caso, el administrador debe iniciar la asamblea, entregar la verificación del quórum y luego de elección de presidente y secretario, pues cederle el uso de la palabra a quien se designe como presidente. Si el revisor fiscal es quien convoca, normalmente porque por asambleas extraordinarias o por cualquier otra cosa, pues el revisor fiscal debe arrancar con la asamblea, indicar por qué convocó y pues iniciar todo el protocolo de la misma. Si lo convocan diferentes propietarios que
representan la quinta parte o el 20% de los coeficientes de copropiedad, pues la debe iniciar la persona que ellos deleguen, de esos propietarios que hicieron las convocatorias. Fabuloso. Muchas gracias, doctora Leonor. Señora Yadira, adelante. Elkin, ya la doctora Leonor dijo todo. Efectivamente, así es. Así es. Quien convoca a la asamblea es quien la inicia. Y luego se elige el presidente y él sigue. Muy bien, perfecto. Y dentro de este inicio, cuando convoca al administrador, ¿qué papel juega? Señora Mónica, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo una duda sobre la convocatoria. Lo que pasa es que todos los administradores, creía yo que la mayoría siempre hacemos la misma convocatoria, o sea, el orden del día inicia con la verificación del quórum. Pero escuché, creo que en la número 1 de la tertulia, donde lo normal es instalar la asamblea e iniciar la verificación del quórum. Entonces, me queda la duda, o sea, no sé si estamos cometiendo un error cuando solamente se dice verificación del quórum y se elige el presidente y el secretario pues de la reunión, o si es necesario poner también instalación de la asamblea. Muchas gracias. Bueno, señora Mónica, esa inquietud es interesante porque es un término que algunas veces se ha utilizado de instalación de la asamblea, pero realmente yo no he podido saber qué es la instalación de la asamblea. No sé qué es, porque dicen, no, se empieza con la verificación del quórum, pues entonces, o sea, eso es la asamblea, no es instalación. Pero entonces no sé qué es la instalación. ¿Alguien de pronto ha tenido este manejo que nos quiera ampliar la información? O que sepa, don Orlando. Muchas gracias, muy amable. Ese es un formalismo simplemente con miras a una correcta elaboración del acta de la asamblea. Se dio inicio a la asamblea el día tal, a las tales horas. Y no son palabras sacramentales. Es básicamente que verificado el quórum, certificado por el convocante, como muy bien lo acaban de mencionar, a veces esos convocantes se apoyan mucho por tranquilidad y para evitar suspicacias en los revisores fiscales. Entonces le piden al revisor fiscal que certifique que ya hay quórum y dan inicio, pero es simplemente para ese registro, no es más. Y entonces arrancamos a tal hora y lo mismo como cuando se finaliza. Al finalizar le dice, damos por terminado, cumplido el orden del día, se atendió, si quedó pendiente, lo que sea, y se cierra a tales horas. Es simplemente por esos términos que es importante que queden constancias en las actas de las asambleas. Bueno, buen punto. Muy buen punto. ¿Alguien más tiene alguna observación, algún comentario? Sí, Elkin, yo te diría, pues complementando lo que acaban de decir, es que la instalación de la asamblea, pues no está dentro de la normatividad y protocolo, pero yo entendería que la instalación de la asamblea, pues no necesariamente tiene que estar en el orden del día, sino que es que antes de arrancar la asamblea hay que verificar, hay que contabilizar el quórum, porque es que si no hay quórum no se puede iniciar la asamblea. Se declara fracasada por falta de quórum, el convocante dice no hubo quórum, va para la segunda convocatoria, ¿cierto? Cuando se habla de verificación del quórum como orden del día ya, es porque se va a ratificar la expresión lanzada al inicio de la asamblea donde se indica hay un quórum de 50 y tanto. O sea que podemos iniciar la asamblea. Eso es lo que sería la asamblea. Iniciamos la asamblea o ¿cómo es que le dijeron? Queda instalada la asamblea, entra en sesión la asamblea porque tenemos quórum. Entonces, ahí es donde yo les digo que a veces en el orden del día a los administradores colocan el nombramiento de presidente y secretario después de verificado el quórum, pero no debiera ser así, porque es que cuando arranca la asamblea, la persona que convoca inicia la asamblea, dice que hay quórum y que para deliberar debe proceder de inmediato a elegir presidente y secretario, y es presidencia y secretario quienes verifican que existe ese quórum que se dijo cuando se arrancó la reunión. Por eso es que es verificar que existe quórum realmente, ¿cierto? Entonces,
el primer punto del orden del día básicamente debe ser elección de presidente y secretario. Y después verifiquemos el quórum. Pero no se podría porque si no hay, No, porque es que si no hay quórum ni siquiera arranca la reunión. ¿Ya ves? Si no hay hay que quórum no saber si arranca la hay reunión. quórum o no para saber si se pueden tomar Claro que decisiones sí. o no. Si no hay quórum no arranca la reunión. Perfecto. Diana, adelante. En el caso de México, sí o sí es obligado que pongamos el orden del día y justamente se pone verificación de quórum e instalación de la asamblea, usualmente como segundo punto del orden del día. El primero es el registro, después la verificación de quórum e instalación. Y el tercer punto, ya entonces la asamblea es cuando se designa al presidente, obviamente el secretario, usualmente es el administrador, y el escrutador. Y entonces ya se queda sentado en el acto y se procede y entonces ya se turna la estafeta a lo que es el presidente. Y usualmente suele moderar el administrador, pero sí o sí lo tenemos que plasmar en el orden del día. Si no, incluso eso nos impugnan a nosotros en caso de que haya alguna controversia, la propia asamblea. Y en tercera convocatoria, de un ubico en el caso de ustedes, de Colombia, pero el de nosotros en tercera convocatoria, que son primera convocatoria y tiene que mediar media hora entre la primera, segunda y tercera. En la tercera convocatoria, esté quien estén, cuantos estén, se inicia. Así si hubiera 2 o 3 y las decisiones que se tomen aplican para los presentes, ausentes y disidentes. Y se arranca. Es todo. Bueno, allá en México las asambleas se hacen el día que se programan hacerse sí o sí. Y es media horita nada más. Entonces, ahí dejamos de ganar nosotros dinerito porque no hay segunda reunión en cuanto a plataforma. Don Jaime. Gracias. Elkin, otro caso que se presenta cuando se inicia la asamblea, empieza a llegar la gente. Es un caso muy común y muy corriente que a todos nos pasa. ¿Sí? Quisiera escuchar comentarios cómo se manejaría esa situación. ¿Estaría el presidente dando quórum cada media hora? Yo les quiero contar una experiencia que hay de un conjunto de Pereira. De Pereira, don Jaime, registro de asistencia hasta las 3 de la tarde, que es la hora de inicio de la asamblea. Y a las 3 en punto se empieza con un sorteo de cuotas de administración para los que registraron hasta esa hora. Y siempre hay quórum. Y la asamblea empieza en punto porque la gente siempre va por sus 2 o 3 cuotas de administración que ofrecen en beneficio de haber llegado puntual a la asamblea. Eso lo he visto en carne propia. No sé qué nos cuentan por aquí, qué otra experiencia. La virtualidad también nos trae, yo les cuento una cosa, en Colombia realmente sí ha cambiado el tema de la puntualidad para mejor. Y podemos dar fe de esto porque, vea, son poquitas las asambleas que nosotros tenemos con nuestros clientes que se van a segunda convocatoria. Son muy pocas, generalmente siempre se hacen en primera. Entonces, hay una labor que la administración tiene que hacer previamente, sí, pero el poder convocar y hacer un registro previo, no sé, eso ha causado que la gente realmente asista y virtualmente que la gente está cómodo desde su casa, pues es otra cosa diferente, ¿no? Y ahora que volvemos a lo presencial, pues ya esa es otra situación que vamos a tener que mirar cómo va a ser el comportamiento. ¿Qué nos cuentan quienes ya han hecho asambleas presenciales en estos días? Doctora Leonor. Bueno, es un tema de técnica y es que definitivamente no lo dice la norma, pero el administrador o el que preside la asamblea o el secretario debe estar pendiente del quórum. Nosotros siempre recomendamos que al inicio de cada tema se debe establecer cuál es el quórum. ¿Por qué? Porque arrancó el quórum con el 55%
y durante la reunión llegaron, tú dices que arranca el quórum con el 55, pero cuando sometes a votación un punto del orden del día encuentras que ya está el 70. Entonces tú antes de someter a votación el punto debes verificar el quórum para ver quiénes entraron y pueda tener coherencia el resultado de la votación, porque eso puede ser motivo de dudas de la asamblea, porque como que el quórum estaba en el 55 y votó el 70, ¿cierto? Entonces, es más, en la asamblea, en las no presenciales en Colombia te dice que es obligación de quien preside la asamblea verificar el quórum permanentemente para establecer que este no se caiga en las asambleas virtuales, porque también suele suceder en muchas ocasiones que arranca el 60%, el 70%, y en el transcurso de la asamblea se va retirando las personas. Y la norma es muy clara que en el evento de que el quórum desaparezca, la reunión no puede continuar. Entonces, siempre antes, en presenciales y en no presenciales, se debe estar verificando el quórum, porque es que si entraron 5 personas, en el acta debe quedar constancia quiénes entraron y que sumaron el quórum. Le sumaron, o quiénes se fueron y restaron el quórum. Entonces, el tema es que no se estaba haciendo. Nosotros en las asambleas hemos sido muy informales, y eso ha sido el motivo de que muchas asambleas se caigan vía impugnación. Entonces, siempre tenemos que estar verificando el quórum entre punto y punto, porque hay personas que se disgustan con la aprobación de un punto y se van. Y si se te cae el quórum, las decisiones que se tomen sin quórum son nulas. Entonces, es necesario hacerlo. Fabuloso. Don Orlando. Muchas gracias. La pandemia nos trajo cosas buenas, así no parezca. Y una de esas es que obligó a utilizar la tecnología, y para mí la tecnología llegó para quedarse, afortunadamente. En eso que acaba de decir la doctora que acaba de hablar, tiene muchísima razón. En las presenciales la gente llegaba, se registraba y en el primer momento que podía se volaba, porque no, quejarte era de reunión, ¿ya? Entonces eso obligaba al momento de tener que tomar una decisión, volver a verificar el quórum con los métodos que había. La actual tecnología, afortunadamente, pues ya nos ahorra ese problema, porque si la persona se desconecta, se fue. Pero ahí aquí viene algo que aprovecho para recomendar en el excelente trabajo que le estoy conociendo a usted con su empresa, y es, si las personas se conectan a una asamblea, no sé si debiera obligárseles a que la imagen aparezca, porque como uno puede apagar la cámara, pues yo dejo el computador prendido y me voy a hacer lo que quiera hacer, ¿ya? Pero ni participo, y a la hora de votar, pues es de esos que no votaron, ¿ya? En las reuniones, por ejemplo, de consejo que se han vuelto virtuales, también la mayoría, sucede igual. Son 5, 6, 7 personas, se conectan y alguno tiene algo que hacer, pues deja el computador prendido y se va. Y cuando le dicen, ¿y fulano de tal qué opina? Silencio en la noche, ya todo está en calma, nada que ver, ¿cierto? Don Orlando, Entonces, no está. Sí, yo siempre hago una comparación de aquellas personas que dejaron el computador encendido con aquellas personas que asistieron a una asamblea presencial y se recostaron en el muro y se durmieron y pasaron 2 y 3 votaciones y está ahí dormido. ¿Qué hace el administrador con esa persona? ¿Lo despierta, lo estruja? ¿Qué hace? Le cierra un libro ahí al lado de la oreja. ¿Cierto? Entonces yo siempre hago el comparativo de estas personas porque yo las he visto. No sé ustedes si los han visto dormidos. Claro, claro. No, y además hay algunas personas que sufren de narcolepsia y hay que tenerles esa consideración. Exacto. Don Francisco, adelante. Bueno, en este punto yo pienso que a veces somos más papistas que el mismo Papa, o sea, queremos colocar cosas que la norma no dice. Hay una parte que es el formalismo, digamos que ese formalismo se ha sacado de lo que exige normalmente la Cámara de Comercio, que debe contener un acta, porque pues nunca se dijo que era lo que tenía que tener un acta diferente al artículo 47 de la ley 675. Ese formalismo es los requisitos que debe tener y que de alguna manera están soportados por la norma técnica que se refiere a este tipo de documentos.
Yo considero que es muy importante que se depure el orden del día, que no se coloquen demasiados elementos que no aportan realmente. Entre esos elementos está, por ejemplo, que todavía lo veo y me da escozor cuando lo escucho, verificación del acta del año anterior. O sea, eso no va en ese contenido precisamente por el efecto de la impugnación del acta, que son 2 meses, entonces ya no tendría ningún sentido. En muchas ocasiones está el ejercicio de la famosa comisión verificadora, que termina siendo la que no permite que se termine publicando el acta dentro del término de ley. Por eso siempre recomiendo que el acta esté preelaborada. Y estar preelaborada significa que para cada punto que se va a tomar, tiene que estar nuevamente el listado de todos los coeficientes, de quién vota sí, quién vota no. Por ejemplo, hay asambleas que están, digamos, con un 70%, unos votan que sí, otros votan que no, y resulta que ganó y dicen que por unanimidad. Créanme, los procesos de impugnación son muy demorados, pero sí se ganan, y se ganan más de lo que la gente está pensando. Obviamente, pues mucha gente no tiene, digamos, la capacidad económica para impugnar, puede tener la razón, pero yo siempre he argumentado, si se impugnaran todas las actas, con seguridad, todas podrían caerse, todas las decisiones se podrían venir al piso por falta de los requisitos. Como dice ahorita el señor, pues obviamente en ese formalismo está lo de la fecha de la celebración, el momento en que inicia, eso es fundamental, porque es que si yo tengo una fecha de inicio y la cierro con una hora anterior, pues eso va a generar una incongruencia en el acta. Desde luego que yo no puedo decir que tengo una asamblea y nombrar unos dignatarios si no tengo la verificación. Eso no tiene lógica y discrepo un poquitico de la doctora Leonor. Yo tengo que verificar. ¿Quién verifica eso? Pues eso lo está haciendo el administrador, que fue el que convocó y el que tiene un listado donde la gente se está registrando. Entonces, digamos que el primer punto sería el registro de propietarios. Y una vez hace el registro de propietarios y se verifica el quórum, pues se da inicio a la asamblea. En ese caso, si es pertinente, como ya dice, ya nombrar a los dignatarios y que ellos hagan el llamado a lista y la verificación del quórum, que es más que un formalismo, y es ver el listado y constatar de que sí están las personas presentes y los poderes que soportan esas personas. Recordemos que en el acta todo lo que se presente hace parte del acta, no como algunas personas que creen que es un documento aparte, que eso no, eso todo, y eso debería de ir foliado. Por otra parte, cada decisión, repito, tiene que tener los votos a favor y los votos en contra, no simplemente una palabra indeterminada como por unanimidad, porque eso no es válido. Usted tiene que decir que fue por el 35, por el 37 o por el porcentaje que corresponde en su conjunto. ¿Y también definir quiénes fueron los que votaron o no? Solamente Sí, el número de votos. No. Por eso usted tiene que pasar el listado. Usted tiene que pasar el listado. En cada votación. Sí, en cada votación. En cada votación, digamos, lo que nosotros recomendamos y lo hemos hecho, y es justo lo que afortunadamente ganan en los últimos procesos de impugnación, es que, por ejemplo, para la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos, se tiene que estar esa votación, no decir que usted representa un porcentaje porque usted es el dueño de un apartamento con 2 parqueaderos, no. Tiene que aparecer al lado del coeficiente, no tanto de la persona, sino del coeficiente, la decisión que toma esa persona. Y entonces, si yo tengo 50 apartamentos y 50 parqueaderos, cada uno va a tomar una decisión y esa es la que yo tengo que dejar plasmada para que eso me arroje lo que dice el artículo 47, que dice, y los votos emitidos en cada caso, los votos emitidos con base en el coeficiente, porque yo quiero que verificar es coeficiente, no personas. No la cantidad de votos, sino la suma de coeficientes de esos votos. Son los coeficientes, ese es el que me va a permitir a mí, porque recordemos que las decisiones el quórum deliberatorio, inclusive es importante que tocamos el tema, el quórum deliberatorio es el 51% de los coeficientes. Eso nos lleva a que las decisiones que se tomen, que no requieren una mayoría calificada, son con el 26%. Entonces, a veces se asustan mucho porque es el 26%. No, esa es la mayoría de ese 51%. Ya lo que tendremos que mirar es, si tenemos un porcentaje mayor, definir cuál es la mayoría para tomar decisiones de ese grupo de
deliberatorio, que es el que permite que se constituya la asamblea como tal. Cosa muy diferente es si vamos a tomar decisiones que requieren mayoría calificada, porque mayoría calificada significa 70 de 100, ahí no hay otra cosa. Bueno, ese está muy interesante. El tema del quórum, yo sé que viene en unas situaciones, pero me deja una espinita en ese momento, doctor Francisco, frente a la situación de muchas copropiedades están haciendo asambleas y no utilizan plataformas ni ningún tipo de software porque levantan la mano, con las paleticas se cuentan las personas y ya. Entonces, en el momento de generar un informe con ese listado, creo que para el administrador es doble trabajo también porque tiene que generar esos listados de cada una de las preguntas y no solamente colocar el número, de acuerdo a lo que nos acaba de comentar. Bueno, son las 9:11 de la noche. Creo que ha sido una jornada, una tertulia muy deliciosa en esta noche. Quiero agradecerles a todos ustedes por la participación, por los comentarios, por los aportes. Ha sido valiosísimo para todos. Estas tertulias van a continuar. Sigo con la ilusión de que terminemos pronto estos puntos del orden del día que les he planteado. Sin embargo, vemos que hay tanto tema para hablar sobre asambleas que pues lo que nos tengamos que gastar en tiempo en cada uno de estos puntos. Lo importante es que podamos compartir los conocimientos, podamos charlar en estas tertulias como lo hemos hecho hoy y además nos vamos conociendo. Aquí vamos conociendo diferentes personajes de diferentes ciudades, de diferentes países. Entonces, creo que es un espacio enriquecedor. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Franci. Elkin, a ti, muchísimas gracias. Quería, para que nos quede algo, y es no olvidar que la asamblea es nuestra, o sea, la asamblea es del administrador. Cuando tú dices quién inicia, además de iniciar, además de estar pendiente, además de manejarla y además de terminarla, es el administrador. La asamblea es el resultado de toda una gestión de un año para mostrarnos. Cuando se elige un presidente es un moderador, nada más, no tiene ninguna otra función. Pero lo que se enseña en una asamblea, lo que se enseña en la asamblea es el resultado de nuestro trabajo como administradores. Por lo tanto, la asamblea está en nuestras manos y es nuestra gestión y es nuestro poder que debemos de representar en la asamblea. Es nosotros que convocamos, es nosotros que empezamos, es nosotros que la terminamos, porque es que es nuestro resultado de nadie más. Muchísimas gracias, Francis. Fabuloso. Don Jorge Enrique, y luego Judith. Bueno, lástima las cámaras apagadas. Don Elkin, hay que recordar, como lo decía anteriormente Francis, que la asamblea es de nosotros, los copropietarios. Por lo tanto, queda fuera de lugar, no tiene cabida el que haya copropiedades en donde digan, nosotros vamos a contratar una persona para que nos sirva como presidente de la asamblea. No puede ser así, porque esa persona que contratan pues no es propietaria, es una persona externa. Entonces, que tengamos cuidado con eso. Gracias, don Elkin, por esta tertulia. Continuemos así y mire que ya nos estamos internacionalizando también. Como debe ser. Señora Judith. Buenas noches. Bueno, yo de agradecerle, pues la verdad es la primera vez que ingreso a la tertulia. Veo que de verdad sirve muchísimo porque pues ya llevo 1 año, 3 meses en el conjunto en el que laboro y pues ha sido muy complicado con el tema de los consejeros. Quisiera también de repente, si en algún momento hay alguna tertulia sobre la labor como tal, pues yo sé que estamos ahorita en temas solamente de asamblea y es muy importante y la verdad me pondré a mirar todas esas tertulias que no me di la oportunidad de estar, pero sí también me gustaría de repente que se pudiera hacer una tertulia para que los consejeros ingresen y se den cuenta cuál es la labor de ellos como tal, porque de verdad que son bastante, digamos, complejos y no dejan trabajar así como lo están diciendo acá. Muchas de las cosas que están acá ellos no las permiten y entonces quieren imponerse y pues sí sería muy importante
Esto, de verdad, muchas gracias, don Inki. No sé, Con mucho estas otras tertulias están En la subidas en misma alguna página, en la misma página donde ingresaron hoy, ahí las colgué, pero se las voy a volver a compartir a través de WhatsApp y a través de las redes. Y Ok. también comentarle, si quiere me escribe mañana y yo le comparto un par de videos que tenemos de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal, donde hemos hablado precisamente 2 horas acerca de los consejos de administración. También si de pronto pueden compartir documentos, miraba ahí que hay reglamentos. Me interesa mucho el tema del leasing porque en mi conjunto tengo muchos leasing. Don Guillermo Ávila, creo que quería hablar. Don Francisco. Sí, Don sí, sí, lo ok. último. Don Guillermo. Para irnos. Sí, no, es que yo creo que a ningún administrador, creo que hay varios administradores aquí escuchando, la mayoría, a ningún administrador cuando le preguntan, oiga, ¿usted en qué trabaja? Y cuando uno dice, yo soy administrador de un conjunto, a ninguno le dicen, uy, qué trabajo tan bueno, lo felicito. Ninguno. No conozco a la primera persona al primer administrador que le hayan dicho eso. No sé ustedes si estarán de acuerdo. Totalmente. Bueno, con eso nos despedimos entonces. Les deseo una feliz noche a todos. Nos queda todavía tela por cortar de acuerdo al orden del día que está planteado. Muchas felicidades, feliz fin de semana, que descansen, éxitos. Bueno, la mejor para todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye. Bye, Diana, gracias. Gracias a todos, doctora Leonor, don Jorge Enrique, Un Gracie, saludo Liliana. a Leonor también desde México. Acá la esperamos, acá la esperamos. Un abrazo, Dianita. Por allá nos vemos. Bye. Hasta pronto, doctora Leonor. Hasta luego, Jorge. Licenciada, que Dios la bendiga. Gracias, igualmente, bye. Hasta luego a todos. Me encanta. Y cuenten con eso por allá por México iré. Allá nos vemos, doctora Leonor. Bueno, pues hasta